Buenos días, hermanos, buenos días a todos, bienvenidos una vez más a compartir este tiempo del estudio de la palabra de Dios. Les voy a pedir, por favor, entonces, de manera inmediata, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él sea ministrando nuestros corazones, ¿les parece? Así que vamos a orar a Dios en esta mañana y nos vamos a presentar, nos vamos a presentar delante de Él. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad y el privilegio de poder reunirnos a través de estos medios. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por que eres fiel para con nosotros, Señor. Esta mañana te pedimos, Dios, que nos perdones de nuestros pecados, de nuestras faltas, que seas tú, Señor, guiándonos, instruyéndonos, enseñándonos, llenándonos de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones. Tú conoces y sabes muy bien la condición en la cual cada uno de nosotros se halla en estos momentos, Señor. Oramos, Señor, de manera especial por aquellos que están padeciendo necesidades. Especialmente, Señor, te pido por esta niña Roxana, Señor. Te pido, Dios, que tengas misericordia. Te reveles a ella de una manera sobrenatural, Señor. Señor, que ella pueda, Señor, volver a la comunión contigo, Señor. Oramos por ella y por todos aquellos jóvenes que una vez, Señor, estuvieron participando con nosotros, Señor, en la comunión, que crecieron, Señor, en la comunión, que crecieron en la enseñanza de tu palabra, que se desarrollaron, Señor, tuvieron principios, Señor, bíblicos, espirituales, pero que por alguna otra razón, Señor, están lejos de ti, Señor. Dios, te pido por cada uno de ellos, Señor, para que tú los traigas a la comunión. Yo sé, Señor, muy bien lo que significa estar lejos de ti, Señor. Yo sé también, Señor, por experiencia propia lo que significa, Señor, estar lejos de ti con todo ese conocimiento tuyo, Señor. Y no es una vida agradable y no es una vida placentera, porque tenemos el conocimiento, Señor, de que tú eres Dios poderoso y maravilloso. Es por eso, Dios, que yo te pido, Señor, que tú cuides a estos jóvenes, Señor, que tú cuides, Señor, a nuestros hermanos, Dios, que están lejos de ti, apartados de ti, Señor, y que no están viviendo bien y no la están pasando bien. Yo te pido, Señor, que te reveles a sus vidas de una manera sobrenatural, que interrumpas sus vidas, como lo hiciste también en mi vida, Señor, y los traigas, Señor, a la comunión, a la relación personal contigo, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que están, Señor, desanimados, Señor, están, Señor, espiritualmente decaídos, lejos de ti, por aquellos, Señor, que están, Señor, frustrados, Señor, con temor en su corazón, Señor, sin saber lo que va a suceder en el futuro, Señor Dios. Yo te pido, Dios, que tú te reveles de una manera sobrenatural también en sus vidas, como lo has hecho en cada uno, Señor. Interrumpe nuestras vidas, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Tu soberanía, Señor, que sea derramada sobre nosotros, Señor, entendiendo y conociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios. Dejamos delante de ti nuestras vidas, nuestros corazones, y nos disponemos a escuchar el consejo y la enseñanza de tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para entender lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Y te rogamos, Dios, que nada ni nadie nos interrumpa la enseñanza de tu palabra. Enséñanos e instrúyenos. Lo pedimos todo, Señor, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, entonces, continuamos estudiando esta mañana el libro de Jueces en el capítulo 12. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces en el capítulo 12. Esta mañana continuamos estudiando la vida de Jefté. Jefté, recuerden ustedes que fue un hombre que Dios llamó a servir como juez de Israel. Después de haber sido este hombre rechazado por su familia, rechazado por la sociedad, lo cual podemos ver de que Dios se manifiesta a lo vil y lo menospreciado, porque Jefté, recuerden ustedes que fue rechazado por su familia, desechado por su familia, desheredado más bien también por su familia, un hombre desconocido por el mundo, por supuesto, un hombre que se unió a otro grupo de hombres ociosos, dice la Biblia, que fueron hombres que no tenían dinero, eran hombres pobres, hombres que no tenían dónde habitar, hombres que no tenían sentido en la vida, no tenían ningún propósito en su vida, se unieron a Jefté. Lo que hicieron estos hombres, dice la historia, dice la Biblia, que ellos comenzaron a
a defender pequeñas aldeas y pequeños pueblos de los asaltantes. Así que ellos ofrecían servicios de protección. Pues ocurrió un tiempo, no dice la Biblia cuánto tiempo, pero me da a entender de que fue un tiempo necesario por dos razones. La primera razón, para que el pueblo de Israel conociera a este grupo que estaba ganando fama entre el pueblo como hombres protectores que protegían a los más débiles. Y lo otro también, que el pueblo de Israel necesitaba un general de ejército que comandara las líneas. Así que se cumple el propósito de Dios, el plan de Dios en esta obra. Así que los israelitas son amenazados por un grupo, los amonitas, así que ellos necesitaban un general de ejército y llaman a las líneas, digamos, a formar los ejércitos de Jehová a Jefté. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que posiblemente, es una opinión muy personal, yo creo que el apóstol Pablo, conociendo un poco la historia del Antiguo Testamento, incluyendo también esta historia, yo creo que también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los Corintios en su primera carta. Resulta que la iglesia de los Corintios, ellos tenían ciertas divisiones, ellos tenían ciertas situaciones de orgullo, de soberbia, de conocimiento, de jactancia, es decir, que ellos se consideraban superiores a sus propios hermanos en cuanto a conocimiento, y comenzó una división en la iglesia de los Corintios. La división partía por tener algunas afinidades con ciertos personajes como Pablo, Apolo, Cefas, Cristo. Entonces la iglesia comenzó a dividirse. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pienso yo, que conociendo cómo Dios levantaba a estos jueces de Israel, que eran hombres totalmente desconocidos, hombres totalmente también, hombres que trabajaban, también hombres que eran muy trabajadores también, Dios los llama, pero eran hombres desconocidos y por lo general también eran hombres despreciados por sus propias familias, como fue el caso de Gedeón y en este caso también de Jefté. Entonces el apóstol Pablo escribe una carta a los Corintios diciendo, hermanos, dice, a los Corintios les dice, hermanos, pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y así fue también Jefté, un hombre despreciado y desconocido por el mundo, por la sociedad, despreciado por su familia, pero fue muy conocido por Dios. Así somos nosotros también. Insignificantes, desconocidos, despreciados, como vamos a mirar también aquí. Posiblemente algunos de ustedes despreciados por sus familias, pero déjeme decirle que la Biblia nos va a enseñar aquí que somos muy bien conocidos por Dios. Dios nos ha llamado a la comunión. Así que, a pesar de la victoria que Dios le dio, en este caso puntual a Jefté, Jefté cometió un error emocional. ¿Cuál fue el error? El error fue de que él ofreció a su hija en ofrenda a Jehová, lo cual tuvo que cumplir, ofreciendo a su hija al servicio de Dios de por vida, al servicio del tabernáculo, de la obra de Dios de por vida. Lo que eso provocó no tener hijos, su hija no tuvo hijos y por lo tanto, como era hija única, entonces Jefté no tuvo nietos, no tuvo descendencia. Ahora, continuando la historia, después que Jefté gana la batalla y ofrece a su hija en cumplimiento a su promesa a Dios, gana la batalla con los amonitas, comienza aquí, después Jefté y el pueblo están celebrando la victoria, están también repartiendo el botín de guerra que era costumbre entre ellos. Aquí nuevamente aparece una tribu que apareció reclamando también en el tiempo de Gedeón por qué no fueron considerados, y aquí aparece nuevamente la tribu de Efraín reclamando por qué razón no fueron considerados. Su reclamo en el fondo no fue porque no hayan sido considerados, sino que su reclamo una vez más fue porque ellos tenían el interés también de ser parte del botín de guerra. Eso era la raíz, eso era el fondo de por qué ellos estaban reclamando, no porque ellos fueron considerados o no fueron
o no fueron considerados, sino que la raíz fue porque ellos querían tener parte de este botín de guerra también. Así que el celo, la envidia más bien llevó a reclamar a la tribu de Efraín, a Jefté. Pero en este caso nosotros vamos a ver que la respuesta que da Jefté a este reclamo es muy distinta a la respuesta que da que dio Gedeón en aquel momento. Así que vamos a mirar aquí en el capítulo 12, en el versículo 1, vamos a ver aquí que algo pasó con la señal. Algo pasó aquí con la señal, no se está viendo, pero bueno, continuamos. Vamos a mirar aquí, un momento, si me esperan, por favor, un segundito, vamos a ver qué pasó. Ok, hermanos, entonces continuamos. Vemos entonces aquí en el capítulo 12, por favor abran sus Biblias en el capítulo 12 de Jueces, versículo 1. Dice lo siguiente: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa. Fíjense aquí la situación. La tribu de Efraín tuvo celos, como ya decía anteriormente, porque ellos no fueron incluidos en esta repartición. Así que Jefté está aquí celebrando con algunas tribus que lo acompañaron en esta guerra. Ahora, fíjense ustedes aquí que el Espíritu de Dios, cuando Jefté hace las negociaciones con los amonitas, el Espíritu de Dios dice que vino sobre Jefté. Jefté reclutó a Galaad y Manasés. Dice en capítulo 11, en el versículo 29, si tú te fijas bien ahí, dice que Jefté reclutó a Galaad y Manasés. ¿Por qué reclutó a estas tribus para el ejército, para pelear contra los amonitas? Porque estas dos tribus eran las que estaban más expuestas a las amenazas de los amonitas. Entonces, Jefté lo que hace aquí, hace una campaña de reclutamiento, incentivando a las demás tribus para que puedan pelear por su tierra, para que puedan pelear por su terreno, por el territorio que Dios les dio. Pero lamentablemente no tuvo mucho éxito en esta campaña de reclutamiento, especialmente con la tribu de Efraín. Así que el Señor una vez más le da la victoria a Jefté con pocas tribus de Israel, con Galaad y Manasés, es lo que aparece aquí, y otros grupos, pero poca gente pudo obtener una vez más la victoria, porque obviamente Dios les entregó a los enemigos en la mano de los israelitas, en la mano de Jefté. Ahora, vemos nosotros aquí que, como dice el dicho, después de la batalla todos son generales, pero en el momento de que tengan que involucrarse no lo hacen. Aquí Efraín hace lo mismo. Cuando ve la victoria, cuando ve el botín de guerra, cuando ve la repartición, cuando ve que están todos celebrando y ellos no fueron incluidos, la tribu de Efraín se enojó. ¿Por qué razón? También Efraín se enojó, la tribu de Efraín se enojó con Jefté porque no tuvo un rol protagónico en la batalla. No solamente porque no le tocó repartición, sino que porque no tuvo un rol protagónico en la batalla. Mientras estaba Jefté y estaban todos ellos celebrando, lo que hace aquí, según Jueces 12:1 que acabamos de leer, lo que hace la tribu de Efraín, se mueve hacia el norte, en donde estaba establecido Jefté en su casa con su familia. Se establece al norte, en una distancia prudente en donde se podía oír. De ahí, enojado Efraín, la tribu de Efraín, enojado con Jefté, comienza a insultar a Jefté con amenazas. ¿Y la amenaza en qué consistía?
en quemar su casa con él y toda su familia. ¿Por qué razón? Porque ellos no fueron considerados. Porque ellos no fueron considerados, pero no fue culpa de Jefté. Jefté hizo la invitación abierta, como dice Jueces 11:29, hace la invitación a todo el que quiera participar. Pero Efraín no quiso, es decir, Efraín tenía la oportunidad de involucrarse y pelear, pero no lo hizo y ahora está reclamando su derecho y está enojado porque no fue considerado, etcétera, etcétera. Entonces, y este reclamo de la tribu de Efraín fue con enojo y con amenaza, con amenaza. Es decir, aquí fíjense este detalle, por favor, como enseñanza práctica. La tribu de Efraín, la tribu de Manasés, la tribu de Galaad, Jefté, ellos pertenecen a un mismo pueblo, a la misma familia, al mismo grupo, al pueblo de Dios, al pueblo israelita, al pueblo de Dios. ¿Entiende? Es decir, que la tribu de Efraín, Jefté, la tribu de Manasés y los galaaditas, quienes lucharon y aparecen aquí, son hermanos. Son hermanos. Ese es el punto. Son hermanos. Y hay conflicto entre hermanos. Hermanos, y aquí quiero sacar una enseñanza práctica. La contienda que hay entre hermanos es la más triste y la más difícil de superar. La contienda, la disputa que hay entre hermanos, me refiero a hermanos de familia, hermanos de sangre, hijos de un mismo padre, de una misma madre, dice, cuando hay problemas entre hermanos, eso es lo más triste y también lo más difícil de superar. Estas contiendas, por lo general, siempre son muy comunes en la familia. Lo triste de todo esto, hermanos, es que a veces no hay ánimo de superar estos conflictos. Simplemente, ¿por qué? Porque a veces el orgullo y la soberbia son más fuertes. ¿Y sabes quiénes son los que más sufren en todo este conflicto? Los que más sufren son los padres, o los suegros, o los abuelos. Y los más perjudicados de estos conflictos entre hermanos, ¿sabes quiénes son? Los nietos, los sobrinos. ¿Por qué razón? Porque a raíz de estos conflictos, la familia se distancia. Se distancia a tal punto que muchos se reúnen solamente, ¿sabes cuándo? Cuando un familiar cercano fallece. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando un familiar cercano fallece, aparece toda la familia, aparecen los primos, los sobrinos, pero después sepultan a ese familiar y todos nuevamente continúan sus vidas. Es triste ver esa división dentro de la familia. Es triste ver de que esa división es generada a veces por contiendas, por discusiones. Lo más triste de todo, hermano, es que no hay voluntad de reconciliación. Ahora, cuando nosotros analizamos el origen del conflicto familiar, de cómo se generó, nos damos cuenta que en su mayoría, la mayoría de los conflictos familiares muchas veces son por malos entendidos que no se aclararon en el momento. Y esos malos entendidos pasaron a formar un rencor, un odio en el corazón y una división y un aborrecimiento hacia tu propio hermano. Terminando muchas veces esto, como ya les decía anteriormente, en una división familiar que por lo demás trae terribles consecuencias. Y como les decía, y lo más triste de todo esto, no hay ni siquiera voluntad de reconciliarse ni de aceptar equivocaciones, hermano. Ni siquiera está la voluntad de poder escuchar. Es triste, hermanos, y eso es una actitud de orgullo. No hay otro nombre, sino una actitud de orgullo. Mira aquí, el punto base aquí, el punto central. La tribu de Efraín está amenazando de muerte a Jefté, amenazándolo de que va a ir y le va a quemar su casa con toda su familia y con él adentro. Porque simplemente no tuvo una participación. Porque simplemente la tribu de Efraín está lleno de envidia, lleno de rencor en su corazón. Así también ocurre dentro de las familias, que hay tremendas divisiones
tremendas consecuencias, tremendo odio y aborrecimiento dentro de las familias. Eso simplemente es una actitud de orgullo. Ahora, hermanos, entiéndame bien el contexto aquí. Esto no se está refiriendo aquí a personas que no tengan a Dios. No, Señor, yo no me estoy refiriendo, o la palabra aquí no se está refiriendo a personas que no conozcan a Dios. Los que no conocen a Dios, ellos son del mundo. Y ellos tienen otra manera y tienen otra forma de cómo resolver sus conflictos. Yo no voy a entrar ahí, sino que me refiero a creyentes. Esta situación de que yo le hablo, esta división, este odio, estos malos entendidos, esta tragedia que ocurre dentro de las familias, ocurre dentro de las familias que son supuestamente cristianas. Son creyentes. Y yo me refiero a estos creyentes, y he visto a estos creyentes que por lo general son muy amables, son muy cariñosos, son muy dedicados, son muy amorosos, pero con personas que no son de su familia, con personas desconocidas, porque con sus propias familias son muy déspotas. Son déspotas con sus propios hermanos, con sus propios padres, con sus propios sobrinos, con sus propios familiares, con sus propios suegros, con sus abuelos. Son déspotas. ¿Y sabe cómo se llama y cómo se puede distinguir esa actitud bíblicamente? Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, debemos reflexionar y mirar nuestra propia vida, nuestro propio corazón, porque el Señor Jesucristo dijo en relación a esto, Jesús dijo: si tú traes tu ofrenda al altar, dijo el Señor, y allí tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira qué importante es para Dios el hecho de la reconciliación. Pero a veces, hermanos, el orgullo y la soberbia es más fuerte que las demandas que Dios nos da aquí en su palabra. Jesús dice: reconcíliate primero. ¿Primero a qué? Primero, antes de que tú vengas a entregar tu ofrenda. Tu ofrenda, llámese tal vez ofrenda de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios. Primero, antes de hacer eso, mejor examina tu corazón. Y antes de hacer eso, mejor anda, deja ahí un momento. Yo te espero, dice Dios. Y reconcíliate primero con tu hermano. Pero hoy día nosotros vemos personas que tienen su conciencia totalmente cauterizada, porque esto lo omiten, pero alaban a Dios y levantan sus brazos a Dios. Hermanos, esa es una de las razones de por qué la iglesia del Señor tiene poca fuerza espiritual. Porque hay mucha hipocresía en la iglesia del Señor. Mucha hipocresía y división y orgullo y soberbia. El otro conflicto, ahora desde otro punto de vista, el otro conflicto que se ve mucho, especialmente ahora en la congregación, no solo en el núcleo familiar, sino en la congregación en particular, es cuando la gente que se involucra en la obra de Dios le cuesta trabajar en el anonimato. ¿Por qué? Fíjense, Efraín, la tribu de Efraín se sintió desconsiderada, inútil, discriminada, porque según ellos, según su percepción, ellos no fueron reconocidos, no fueron considerados, no fueron llamados. Y así también hay gente dentro de la iglesia del Señor
que le cuesta trabajar en el anonimato porque todos nosotros tenemos siempre esa tendencia carnal de ser reconocidos por lo que hacemos. Es decir, nosotros no estamos muchas veces trabajando o no estamos más bien preocupados de trabajar en silencio para la obra de Dios, sino más bien a veces estamos nosotros preocupados pensando en recibir el crédito por lo que hemos hecho, y eso también es pecado. No sé si me explico. A veces nosotros trabajamos pensando en que me reconocen, y cuando no me reconocen, y cuando no dan un nombre y no me dan ni siquiera las gracias por la obra y el sacrificio que yo he hecho en la obra de Dios, para Dios supuestamente, me enojo. Me enojo, no participo, me desanimo. Me desanimo a tal punto de llegar a decir, en la iglesia del Señor ni siquiera reconocen lo que uno hace. El pastor ni siquiera, o el líder ni siquiera reconoce, ni siquiera da las gracias del tremendo sacrificio que yo hice. Hermanos, un momentito. ¿Para quién está trabajando? La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mires por ti mismo. Dios te llamó, trabaja para Dios con responsabilidad. ¿Por qué estás mirando si te reconocen o no te reconocen? ¿Por qué estás mirando si te aceptan o no te aceptan? ¿Por qué estás más preocupado de que te aprueben o desaprueben? ¿Para quién tú trabajas? ¿Para quién tú sirves? Y esa es la razón también de por qué hay poca gente en la iglesia del Señor que se involucra en la obra de Dios. Porque ese es un factor importante y es pecado a los ojos de Dios. ¿Cuál? Porque no son reconocidos, porque no son aprobados, porque no son llamados a servir, porque hay algunos que están esperando que los llamen para servir. Que los llame quién, o sea, para algunos es más importante que el pastor o el líder los llame a servir, que Dios los llame. Dios ya te llamó, trabaja, sirve en la obra de Dios, no esperes el reconocimiento, el llamado. Tienes que servir, tienes que estar involucrado 100% en la obra de Dios. Eso también es una actitud orgullosa y carnal, y es la razón de por qué la iglesia del Señor no está creciendo y no se está desarrollando y no estamos alcanzando a los que están muriendo sin Cristo. Esa es la razón. El problema somos nosotros. Jesús dijo, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, repara en esto por favor, este es un principio de Dios absoluto, que debo analizarlo y guardarlo en mi corazón. El que se humilla, dentro de la humillación, dentro justamente de ser humilde, ¿sabes qué está? El que no te reconozcan, el que no te llamen. E incluso el hecho de que te discriminen, ¿qué importa? A Jesús lo despreciaron. ¿Qué más a nosotros? ¿Qué esperas? Si Jesús nos llamó, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa es una buena manera de negarse. ¿Qué? Dejar de lado mi carnalidad, mi orgullo, mis sentimientos emocionales, mis sentimientos superficiales, dejar de lado todo ese tipo de cosas y pararme firme en Cristo Jesús, que mi rostro sea como un pedernal, dice. Pero a veces muchas veces nos comportamos emocionales como señoritas, por decirlo de alguna manera, disculpen las señoritas, pero somos muy sentidos, nos enojamos por todo, nos sentimos por todo nosotros. Hermanos, tenemos que ser firmes y fuertes en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, y esa es, la situación que le pasó a Efraín, a la tribu de Efraín. Por eso ellos también se enojaron y llegaron al punto de dividirse con su hermano y amenazaron a su hermano. Eso pasa también tanto en las familias como en la congregación. Somos muy sentidos,
Somos muy ofendidos. Nos ofendemos por todo. ¿Por qué este me miró mal? ¿Por qué este me miró bien? ¿Por qué este no me saludó? ¿Por qué este no me habló? ¿Por qué este no me puso like en mi prédica? Porque este, cuando yo estoy mirando el Zoom y estoy ahí, este como que está mirando al otro y no está poniendo atención en lo que estoy diciendo. Porque eso suele suceder, me pasa la contingencia. Hermano, mire, yo he aprendido en este tiempo, el Señor me ha enseñado en este tiempo a no mirar las personas. ¿Por qué? Porque yo le debo decir que sí, yo en algún tiempo, en un principio, yo miré a las personas. Y las personas tú no le puedes caer bien a todos. Pues el Señor me ha enseñado a mirarle solo a Él, depender 100% de Él, gozarme en Él y estudiar su palabra y aprender de su palabra. Solo a Él. Lo demás es consecuencia. Eso es lo que debemos aprender. Sigamos leyendo Jueces capítulo 12, versículo 2. Y Jefté le respondió, porque aquí está en la amenaza de la tribu de Efraín, está amenazando a Jefté diciéndole que te vamos a quemar tu casa contigo y tu familia adentro. La respuesta a esto, la respuesta de Jefté a esta amenaza, dice, Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Dos palabras claves aquí en esta respuesta. Los llamé. Ustedes no vinieron. Como ustedes no vinieron, yo no los pude esperar y arriesgué mi vida con esta poca gente. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, nos dio la victoria y peleamos contra los amonitas. Entonces, ¿cuál es la razón de que ustedes ahora vienen a mí a pelear conmigo? Ahora, primera cosa que vemos aquí, que la respuesta que Jefté da a la tribu de Efraín fue muy distinta a la explicación que dio Gedeón al principio. Gedeón también tuvo la misma situación, pero a diferencia de Jefté, Gedeón aquí respondió con mansedumbre y prudencia. Porque aquí nosotros vemos que Efraín, la tribu de Efraín, también llamó a terreno, por decirlo así, le exigió explicación a Gedeón. Lo que eso demuestra de la tribu de Efraín, fíjese en esto, desde el punto de vista de la tribu de Efraín, ellos tenían celos, ellos tenían envidia, ellos querían pelear. Pero Gedeón les bajó esa pasión, les bajó el ánimo, pero ellos tenían celos. La tribu de Efraín tenía celos, tenía envidia y querían pelear. Pero Gedeón, con mansedumbre y prudencia y una buena explicación, llevó a la paz. No hubo guerra. Desde el punto de vista de la tribu de Efraín, vemos que ellos, la envidia que había en su corazón, no fue tratada. No la trataron porque después de un tiempo aquí con Jefté, a los celos, a la envidia y al hecho de pelear, le agregaron algo más. ¿Sabes qué le agregaron? Violencia. Porque aquí ya están con amenazas. Amenazaron matar a Jefté y toda su familia. O sea, la envidia, si no es tratada en su tiempo con Dios, la envidia va de menor a mayor, va creciendo. Ya no es solo celos. Ya no es solo discusión, ya es aborrecimiento y es odio. Y eso es pecado. Y eso es pecado. Es pecado a los ojos de Dios si no es confesado, si no es declarado, si no es confesado delante de Dios. Con arrepentimiento, dolor y vergüenza, si no es confesado delante de Dios. Ese es un problema que va de menor a mayor y con trágicas consecuencias. La envidia es definida en el diccionario como un sentimiento de tristeza o enojo que está experimentando la persona que no tiene
o desearía tener para sí sola algo que otro tiene. ¿Te fijas? Es un sentimiento de tristeza, de dolor, porque el otro tiene lo que yo no tengo y yo quiero tener lo que ese tiene. Y eso a mí me provoca, y como no lo puedo tener, entonces yo me entristezco y me enojo. Y eso va, si no es tratado delante de Dios, va de menor a mayor. Este fue el enojo que tuvo la tribu de Efraín, y este enojo les impidió ser parte de una gran victoria que Dios les dio. Pero no fue culpa de Jefté que lo haya involucrado. Él los llamó, fue culpa de la tribu de Efraín porque ellos no se involucraron. O sea, en otras palabras, ¿sabe lo que hizo la tribu de Efraín mientras Jefté estaba peleando con la tribu de Manasés y los galaaditas? ¿Sabe lo que hizo la tribu de Efraín? Para que usted se haga la idea, llevándola a una aplicación práctica. La tribu de Efraín, como muchos otros, se sentaron en la galería a ver el partido, a ver cómo estaba abajo el partido, cómo se estaba desarrollando la batalla. O sea, ellos eran espectadores. Y después cuando ganaron la victoria, cuando ganaron la batalla por mano de Dios, ellos querían ser parte porque somos hermanos, somos israelitas, somos todos hermanos. Pero en el momento en que ellos tenían que estar ahí, no lo hicieron. O sea, ellos fueron espectadores. Mientras Jefté y los pocos soldados israelitas que estaban defendiendo su territorio, que eran ellos guerreros, que lucharon arriesgando sus vidas. Aquí vemos dos tipos de personajes que existen tanto en las familias como en las congregaciones. Están los espectadores y están los guerreros. ¿Quiénes son los espectadores? Los espectadores son aquellos que no se involucran. Cuando tienen la oportunidad de trabajar en la obra de Dios, no lo hacen por distintas excusas. Pero tienen la oportunidad de trabajar en la obra de Dios, pero no lo hacen por distintas razones, excusas, justificaciones. Se niegan muchas veces a pagar el costo del sacrificio. ¿Sabes por qué se niegan a pagar el costo del sacrificio? Porque simplemente son espectadores y ellos no quieren salir de su zona de confort. Y como ellos no quieren salir de su zona de confort y son espectadores, pero están viendo la batalla, ¿qué hacen? ¿De qué manera ellos se autojustifican? ¿De qué manera ellos quedan en paz consigo mismos? ¿Sabes de qué manera siempre viven quejándose? Quejándose desde la galería, siempre está, oye, pero cómo pero cómo, muévete, hombre, hácelo bien, hácelo de esta manera. Siempre viven quejándose, siempre viven criticando desde la galería. Pero cuando está la victoria, ellos siempre quieren celebrar la victoria. La tribu de Efraín no se involucró aquí. Cuando Jefté los llamó, ellos no se involucraron. Pero aquí querían celebrar la victoria. Así que por segunda vez, ¿qué está haciendo la tribu de Efraín? Por segunda vez, primero con Gedeón, segundo ahora con Jefté. ¿Qué está haciendo la tribu de Efraín? Se está quejando, está criticando y está amenazando. ¿A quiénes? A sus hermanos, a los de su familia, a sus hermanos en la fe. Si lo llevamos a una aplicación práctica, eso es lo que hacen los espectadores. No se involucran, no participan teniendo la oportunidad. Y ojo, quiero ser más incisivo en esto. No solo teniendo la oportunidad, sino que teniendo la incomodidad. ¿Incomodidad de quién? Incomodidad de Dios, porque Dios los está llamando. Saben hacer lo bueno, saben hacer lo bueno. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Tenga cuidado si usted se encuentra en esa condición de espectador. ¿Sabe por qué? Porque eso es pecado. Eso es pecado. Dios nos está llamando al sacrificio, a negarse, a no ser espectador, a ser parte del equipo, a trabajar como guerrero. El segundo punto importante que vemos aquí en esta parte como enseñanza son los guerreros, que ya los dijimos. ¿Quiénes son los guerreros? Los guerreros son aquellos que se involucran activamente, aquellos que buscan la oportunidad. Fíjese en esto, por favor, aquellos que buscan la oportunidad para trabajar en la obra de Dios, buscan el quehacer en la obra de Dios, son aquellos inquietos que buscan, son busquillas, buscan trabajar en la obra de Dios. Si no están trabajando activamente en la obra de Dios, pues están estudiando, se están preparando, se están ejercitando, están ganando tiempo, están aprovechando el tiempo.
No solo eso, sino que los guerreros son aquellos que sacrifican su tiempo. A veces sacrifican su propio dinero para el avance de la obra de Dios. Y no piden nada ni nadie, sino que lo hacen porque aman a Dios, porque le trabajan a Dios. Y no le están pasando las boletas a la iglesia, para que la iglesia después les reembolse. Sacrifican su dinero, sacrifican su tiempo a la obra de Dios, porque Dios les compensa. Porque Dios es quien les compensa. Porque ellos tienen una pasión por Dios, salen de su zona de confort. Porque tienen una pasión por Dios y la pasión que tienen por Dios los mueve. Por lo general son aquellos, los guerreros son aquellos que reciben las críticas más duras. ¿De quiénes? ¿De quiénes reciben las críticas más duras? De los espectadores, de los que no hacen nada. Cuando las cosas no salen según lo que los espectadores dicen, debieran hacerlo así, debieran haberlo hecho de esta manera. Yo no lo haría así, yo lo haría de esta manera. Yo lo haría acá, de esta forma, de esta manera. Hágalo. Es su iglesia. Usted también es parte de la iglesia. Dios no lo llamó a ser un espectador, Dios lo llamó a ser miembro del cuerpo de Cristo. Yo no veo a mi corazón, aquí al miocardio que está latiendo, ¿no es cierto? Yo no lo veo como un espectador, pero si lo viera como un espectador me muero. Está bombeando la sangre, aquí la misma pasión que estoy sintiendo ahora la está bombeando, transmitiendo toda la sangre a todo mi cuerpo, para que yo me mantenga vivo y pueda seguir hablando. O sea, somos miembros a participar, a desarrollar un trabajo en la obra de Dios. Es decir, Jefté aquí, él fue un guerrero que confió en Dios y fue un hombre que salió adelante en todo. En cambio, la tribu de Efraín, ¿qué fueron ellos? Espectadores, quejumbrosos, llenos de excusas, llenos de críticas y además amenazas. Porque los espectadores son lo que hacen también. Amenazan. Tal vez no así directamente como lo hace aquí la tribu de Efraín. Voy a quemarte a ti y toda tu casa y todos los... Pero amenazan también indirectamente. Eso es pecado. Por lo tanto, esto, hermanos míos, amados, nos lleva a hacer la misma pregunta que Dios me hizo también en un minuto, porque no crea que Dios no le habla a uno. Esto nos lleva a preguntarnos con cuál de los dos grupos, es decir, espectadores o guerreros, nos encontramos hoy día nosotros. ¿En qué grupo tú te encuentras en este minuto, ahora, en este momento? ¿En qué grupo tú, de acuerdo a este análisis que hemos hecho aquí, o lo que Dios nos ha hablado aquí, de acuerdo a lo que tú dices, en cuál de los dos grupos tú te encuentras? ¿En el grupo de los espectadores o en el grupo de los guerreros, los que están ahí luchando? El espectador, otra característica interesante que tiene es que el espectador siempre tiene la tendencia a ser rutinario. ¿Cómo así? Se acostumbra a no salir de su rutina. En cambio, el guerrero siempre está activo, como decíamos, arriesgando muchas cosas. Y como arriesgan muchas cosas, no importa, son muy arriesgados, son muy osados, pero ellos viven confiados. El guerrero siempre está viviendo confiado, con gozo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Está haciendo la obra de Dios. Esa persona está viviendo personalmente los milagros de Dios, está siendo parte de los milagros de Dios. Hay un consejo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 10, para salir de la zona de los espectadores e involucrarse. ¿Cómo? Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice lo siguiente: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Entiende? Todo lo que te viniere, dice, a la mano. Todas las oportunidades que tú tengas para servir a Dios. Todos los tiempos que Dios te da y las oportunidades que Dios te da para servir en su obra como miembro activo, como un guerrero que está luchando, parte de un equipo de trabajo dentro de la obra de Dios, dice aquí Eclesiastés, hazlo. Hazlo, pero hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tus fuerzas. Pero hazlo. Ese es el punto importante. Hazlo. Hay algunos que invierten este principio. Primero miran a ver si lo puedo hacer. Miran primero sus fuerzas y después lo hacen. No, aquí dice hazlo. Dios te da la oportunidad, hazlo. Hazlo según tus fuerzas. Puedes dar, puedes abarcar, involúcrate, participa.
participa. Y es un buen consejo porque Dios va a ordenar tus vidas, Dios va a ordenar tus tiempos. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 12, versículo 4 dice: Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: Vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: Quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿Eres tú efrateo? Si él respondía: No, entonces le decían: Ahora pues, di Shibolet. Él decía: Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín, tome nota, 42,000 hombres, 42,000 hombres. Lo que sucede aquí es que, primer punto, el orgullo y la soberbia trajo división y contienda, pleito entre los hermanos. ¿Por qué razón? Porque la respuesta de Jefté no fue muy prudente, no fue una respuesta con mansedumbre, sino que su respuesta, la respuesta de Jefté, fue con violencia. Encendió la ira, terminando en disputa, terminando en discusión, terminando en tragedia, siendo que a diferencia de Gedeón, quien vivió la misma situación con la tribu de Efraín, Gedeón sí respondió, pero él respondió con mansedumbre, él respondió con prudencia, y él se llevó bien con la tribu de Efraín. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? En Proverbio 15, versículo 1, dice lo siguiente. Proverbio 15, 1 dice: La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué hizo entonces Jefté? Dio una respuesta áspera que hizo subir el furor. Y atacaron y derrotaron a los de la tribu de Efraín. Pero en este primer punto, en cuanto a la respuesta que da, a la respuesta poco sabia que da Jefté, esto nos enseña a nosotros, hermanos, que muchas veces la prudencia y la mansedumbre, cuando dice la blanda respuesta aplaca la ira, se está refiriendo muchas veces a la prudencia y la mansedumbre, es señal de madurez espiritual. La mansedumbre, la templanza, la prudencia es señal de madurez espiritual. ¿Sabes por qué? Porque estamos en paz unos con otros. Lo contrario a eso, lo contrario a estas actitudes, es decir, la respuesta o la palabra áspera que hace subir el furor y nos lleva a pleitos, divisiones, contienda, eso es señal de inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. La iglesia del Señor, la congregación, la casa del Señor, téngalo claro por favor, es muy distinto al procedimiento, al proceso o al desarrollo de una empresa. Es muy distinto, porque la empresa es una organización. La iglesia del Señor es un organismo vivo. Ahí está la diferencia. Que el organismo le da vida el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo clasifica a su iglesia como el cuerpo de Cristo, unido por diferentes miembros. Unido por diferentes miembros. Haciendo distintas labores, roles distintos, pero llevando a un solo objetivo. Y ese objetivo es puesto por Dios como propósito, como principio. Y es Dios y su Espíritu Santo quien provoca la unidad y el compañerismo dentro de su iglesia. Y en base a eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos,
Si nosotros como familia, me refiero como familia compuesta, papá, mamá, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, suegros, etcétera, familia de sangre, de apellido. Si nosotros no estamos unidos ahí, hermanos, ¿cómo vamos a estar unidos en la iglesia del Señor que es el cuerpo de Cristo? Es ahí el problema en donde nosotros tenemos que ajustarnos. Y tenemos que nosotros mirar. La tribu de Efraín, volviendo al punto aquí, la tribu de Efraín fue muy ofensiva, en este caso aquí, en estos versículos que nosotros acabamos de leer. No solamente amenazó a Jefté, sino que también la tribu de Efraín fue muy ofensiva con los galaaditas en particular, porque los llamaba fugitivos. Ustedes son fugitivos de Efraín. Ustedes que se creen que aquí están en victoria, eso es lo que están diciendo aquí. Ustedes se creen de la tribu de Manasés y la tribu de Efraín que ustedes ganaron la victoria, que si ustedes se arrancaron. Y cuando ustedes se arrancaron, entonces ustedes lo dan por victoria. No, así no se vale, así no se gana. Ese es el tipo de ofensa que estaba dando la tribu de Efraín. Entonces, esto enojó mucho a Jefté y a los que estaban con él los enojó mucho y los llevó a pelear. No estaba correcto porque ya dijimos anteriormente que Jefté, al dar una palabra áspera, encendió el furor y se armó guerra, batalla, en donde murió gente, murieron sus propios hermanos. Es decir, que Jefté llevó a pelear con la tribu de Efraín, derrotando a la tribu de Efraín, tomando su territorio. Tomaron su territorio, se pusieron ahí, porque al parecer el río Jordán era como la entrada. Entonces, ¿qué hicieron ahí los galaaditas? Se pusieron ahí a la entrada. Entonces, toda la tribu de Efraín, todo aquel que pertenecía a la tribu de Efraín, que quisiera pasar a su territorio, tenía que obligadamente pasar por el río Jordán. Y ahí ellos pusieron compañía, ahí ellos pusieron seguridad, ahí pusieron un filtro, ahí pusieron ellos un lugar para poder controlar el paso. Entonces decían, ¿tú eres de la tribu de Efraín? No, decía. No. A ver, repite por favor, di la palabra Shibolet. Entonces, el que era de Efraín, de la tribu de Efraín, decía Shibolet. ¿Qué hacían? Su hablar, así parece poco serio esto, pero su hablar los delataba. Fíjate, su hablar los delataba. Su forma de hablar los delataba. Entonces, obviamente, el que era de la tribu de Efraín no podía decir Shibolet, sino que decía Sibolet. Si decía Sibolet, moría. ¿Sabes cuántos murieron? Aquí lo dice la Biblia, 42.000 hombres de la tribu de Efraín. 42.000 hombres. Porque su hablar los delataba. Su hablar los delataba. Los de la tribu de Efraín eran buenos para hablar, pero malos para hacer. Buenos para hablar, pero muy malos para trabajar, muy malos para la batalla, muy malos para la lucha, muy malos guerreros. Los que son buenos para hablar son malos para hacer. Hablan mucho, pero hacen poco. La Biblia dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Habla menos y hace más. La manera de hablar que nosotros miramos aquí en estos versículos, me llamó mucho la atención, es que la manera de hablar, la manera de vivir, nos identifica con Dios o con el mundo. Por ejemplo, ¿sabes tú que en la Biblia aparece registrado que la manera de hablar del apóstol Pedro lo delató como uno más del grupo de Jesucristo cuando Jesucristo fue sentenciado a muerte? ¿Y qué hizo Pedro frente a esa acusación? Cuando la mujer le dice, tu hablar te delata, tu manera de hablar te descubre porque tú eres como uno de ellos. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó, ¿te acuerdas? Lo negó, rotundamente negó a Jesucristo. Pero después pasa el tiempo, Jesús resucita, Pedro es reencontrado con el Señor, es reconciliado con el Señor Jesucristo, Pedro es lleno del Espíritu Santo y ya Pedro es distinto, porque en Hechos capítulo 4 versículo 3 el mismo Pedro ahora es identificado como discípulo de Jesús que había estado con Jesucristo, porque dice en Hechos 4:13 que el Sanedrín y toda la gente se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
Aplicación práctica, hermano. Siendo cristiano hoy día, tal vez tu manera de hablar, tu manera de vivir, está descubriendo tu condición clara. ¿Cuál es tu condición? Tu manera de hablar, tu manera de vivir, está descubriendo tu condición, que tú estás negando a Jesús como Pedro. Estás negando a Jesús como Pedro. ¿Por qué? Porque no estás proclamando el nombre del Señor Jesucristo, ni hablando, ni viviendo, pero estás diciendo que eres cristiano. ¿Cuál es la solución a esto? Reconciliarte con el Señor Jesucristo, volver a la senda, reconciliarte con el Señor Jesucristo, ser lleno del Espíritu Santo, para que no solamente dejes una buena impresión de cristiano, hablando bonito como cristiano, hablando mucho y haciendo poco, sino que la gente, tu familia puedan reconocer en ti que tú eres un verdadero cristiano, especialmente tu familia. Puedes reconocer que tú eres un verdadero cristiano cuando tú bajas, cuando tú te humillas ante tu familia y tú le dices, mamá, papá, hermano, hermana, tío, tía, cuñado, cuñada, perdóneme por favor, perdóneme por haberte dañado, perdóneme por favor. Eso es humildad. Eso es humildad, eso es hacer, eso es hablar menos y hacer más. Si hacemos eso, la verdad es que el Espíritu Santo va a llenar nuestras vidas y vamos a marcar una diferencia. Y vamos realmente a ser conocidos como personas que pasamos tiempo con Jesús. Versículo 7 y último. Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté, galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades, dice, de Galaad. Aquí nosotros vemos el final de un valiente. El final de un valiente. Que su nacimiento, haciendo un recuento aquí, su nacimiento fue el fruto de una relación ilícita. Su madre fue prostituta, su padre hebreo. Que su padre después se volvió a casar y en esta nueva relación tuvo hijos. Los hijos de esta relación desecharon a Jefté por su procedimiento, no eran hermanos de una misma madre. Pero Jefté fue rechazado, Dios levantó a Jefté, Dios llenó con su Espíritu Santo a Jefté. Jefté llegó a ser un hombre valiente y guerrero que tuvo temor de Dios, aunque cometió errores. Pero quiero destacar a este hombre Jefté, cómo Dios lo reconoce como un hombre de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34, dice, Hebreos 11, 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, ojo, subraye, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Este hombre, Jefté, fue reconocido por Dios como un hombre de fe, que obedeció a Dios, que creyó en Él, que arriesgando su vida en el campo de batalla, siendo un guerrero de Dios, dejó un legado, dejó un precedente. Una pregunta reflexiva en esta mañana. ¿Cuántos años le gustaría vivir? Si le gustaría vivir un par de años, entonces, ¿qué legado usted o testimonio usted está dejando a sus hijos? Si usted dice, bueno, me proyecto a 10, me proyecto a 20, me proyecto a 15, me proyecto a 5, me proyecto a lo que sea, Dios sabe, pues como sea. ¿Qué legado entonces y testimonio usted le está dejando a sus hijos, a su familia? ¿Que fue un espectador? ¿Que fue una persona cómoda? ¿Que fue una persona desobediente? ¿Que fue una persona orgullosa, soberbia, que solamente critica, se queja? ¿Que solamente está haciendo cosas y no está dejando un legado, un precedente a sus hijos? O que fue un guerrero, que no dijo mucho, pero fue un guerrero, fue valiente, fue osado, que tomó el desafío, creyó a Dios a pesar de las dificultades, le echó para adelante, no le importaron las críticas le dolieron, está lleno de cicatrices, pero siguió adelante, cometió errores, pero esos errores los enmendó. Ese es un guerrero. Posiblemente tal vez usted esta mañana no está seguro, está pensando ahí, no está seguro si es un espectador o guerrero, como sea, hermano, como sea su situación en esta mañana. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad, hoy día el Señor nos da la oportunidad. ¿Para qué? Para que empecemos a vivir
con Él y para Él. Que cambiemos el paradigma. Si tú eres espectador, Dios nos da la oportunidad para cambiar los paradigmas, empezar de nuevo. Porque ese es nuestro Dios maravilloso. Por eso yo sirvo a mi Dios maravilloso. Porque mi Dios es un Dios de oportunidades, de gracia, de misericordia. Porque mi Dios es un Dios que restaura. Porque mi Dios es un Dios que a pesar de mi error, de mi dificultad, de mi pecado, y si yo vengo a Él avergonzado, arrepentido, me toma en sus brazos. Como la hermosa alabanza que escuchamos, la última alabanza que escuchamos al final, a través de Francisco y Evelyn. He despertado en el redil, no sé cómo. Los cuidados del pastor han curado mis heridas, mis traumas. Hermanos, el pastor no solamente nos ha sanado, nos ha curado nuestras heridas, no solo nos ha perdonado, el pastor nos da la oportunidad para ser parte importante en esta vida que se vive una sola vez. No desperdicies tu tiempo. No te llenes de excusas ni de críticas como espectador. Dios quiere que seas un guerrero. Porque Dios en aquel día nos va a decir, y que podamos todos nosotros decir en aquel día como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todo atleta que quiere correr en las Olimpiadas se debe abstener de muchas cosas, debe disciplinarse, levantarse temprano, porque quiere alcanzar un objetivo, ganar la carrera. Nosotros somos como esos atletas, debemos ser disciplinados. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra, por tu enseñanza maravillosa. Gracias te damos, Dios, porque nos das la oportunidad, o dejas la oportunidad abierta en esta mañana, para aceptar, Señor, esta mañana el desafío. Perdónanos, Señor, porque tal vez muchos de nosotros hemos sido espectadores solamente y no guerreros. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros, Señor, tenemos conflictos familiares, que la verdad, Señor, que ha pasado tanto tiempo que no hemos podido solucionar. Danos sabiduría porque eso es algo que entorpece la bendición plena de tu Espíritu en nuestras vidas. Tu palabra nos dice, y es muy clara, nos dice que antes de ofrecer ofrendas de alabanza, de sacrificios a ti, Señor, primero debemos estar a cuentas con nuestros hermanos. Danos sabiduría, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos respondido con palabras ásperas que hacen subir el furor y nos lleva a discusión, siendo que es tan simple. Y la simpleza muchas veces depende de nosotros, de ser humildes. Pero eso es lo que nosotros no queremos, porque está en nosotros arraigado, Señor, la carnalidad del orgullo y la soberbia. Te ruego esta mañana, Señor, que pongas en nosotros ese sentir que hubo en ti. Un sentir de humildad, un sentir de servicio, de ser siervo. Te pido, Dios, tu bendición esta mañana por todos mis hermanos y hermanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Que tengan una linda semana y puedan ustedes también ser guerreros. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos si Dios quiere. Si quieren ofrendar y hacer sus transferencias en ofrenda y diezmo con gozo, con gratitud, ahí está puesta las indicaciones apropiadas para que ustedes lo puedan hacer. Que Dios les bendiga. Nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Adiós.